Buenas tardes, mis amados, amados del Señor. Como dice las Escrituras, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso dice Efesios capítulo 5, verso 1. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjense en qué maravilla, el privilegio que tenemos de ser amados por el Eterno, por ser amados por el Padre nuestro que estás en los cielos, por el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el Dios creador del cielo y de la tierra. Somos amados del Señor. Y por eso tenemos que acercarnos al Señor cada día para buscar su rostro, más en este tiempo que estamos viviendo, tiempo profético, tiempo apocalíptico. Sin lugar a duda, el Señor Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama es tan tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que somos la última generación, sin lugar a duda, del arrebatamiento. Así que por lo tanto, en cualquier momento el Señor puede buscar levantar a su amado, a su iglesia, venir a buscar y salvar lo que Él ha rescatado, redimido por su sangre, lo que hemos nacido de nuevo. Tenemos esta certeza y seguridad. Por eso amamos al Señor Jesús y amamos también su venida, como el apóstol Pablo decía. Por lo cual me está aguardando la corona de justicia, la cual el Señor juez justo me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. O sea, el apóstol Pablo tenía la certeza de recibir la corona de justicia, la cual todos los cristianos, todos los redimidos por la sangre de Jesucristo, vamos a recibir la corona de justicia. Amén. Porque amamos al Señor y amamos también, como el apóstol Pablo, la venida del Señor. Por eso estamos compartiendo esta enseñanza preciosa de la palabra de Dios, que el poder de Dios está en nosotros. ¿Qué diferencia es con la nueva era, con la parapsicología, que piensa que el poder está en sí mismo? Qué bueno saber que el poder de Dios está en nosotros, que solamente somos barro en su mano, que el poder de Dios es el que hace la obra en nosotros. Qué maravilla tener el recurso eterno en nosotros. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, la excelencia, la majestad, la gloria, el poder de Dios está en nosotros. El tesoro que está en vaso de barro es Jesucristo. Es el Rey de gloria, es el poder, es el victorioso que está en nosotros. Por eso estamos compartiendo en este tiempo el poder de Dios que opera en la vida de los cristianos. Y vamos a estar compartiendo un pasaje muy conocido de Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, el fruto del Espíritu. Como dice la misma expresión de la palabra, el fruto es del Espíritu. De ninguna manera es parte de la naturaleza humana, porque el hombre por su naturaleza está destituida, es incapaz el hombre por su naturaleza producir algún fruto digno que es de honra y que pueda agradar al Señor. Solo el Espíritu de Dios que está en nosotros es el que hace la obra y que se puede manifestar en cada una de nuestras vidas. Es el poder de Dios. Qué maravilla cuando uno medita en la palabra y a través de su palabra y ver todo lo que está en nosotros por su gracia y misericordia. Por eso el cristiano no podemos decir nosotros, Señor, quédate. Yo escucho a veces algunas oraciones, Señor, quédate con nosotros. Y el Señor la Biblia dice que Dios está en nosotros y con nosotros para siempre. Entonces, la palabra dice, Jesús dijo, yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Por lo tanto, un cristiano nunca puede sentirse solo, porque nunca está solo. Dios está con nosotros y está en nosotros. Por eso estamos viendo el poder de Dios que está en nosotros. Es Dios que opera en nosotros. ¡Qué maravilla!
Por eso muchas veces pedimos también, dame fe, dame paciencia, dame amor. Fíjense, uno a veces ora de esta manera. Pero está en nosotros. Todo esto está en nosotros porque Dios está en nosotros, porque Cristo está en nosotros, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Y Dios es amor, Dios es paz, paciente, benignidad, bondad. Está en nosotros. Lo importante es que Él se pueda manifestar a través de nosotros. ¿Qué lugar ocupa Dios en nosotros? Es el Señor de nuestra vida, es el amo. ¿Es el que tiene el control? ¿O soy yo el que toma todas las decisiones? Y hago lo que a mí me parece. Y pienso que estoy agradando a Dios, sirviendo según a mi manera, a mi criterio. ¿Quién es el amo? Dios está en nosotros y Él produce todo esto en nosotros. Qué bueno saber, Señor, manifiéstate en mí. Manifiéstate en poder, amor, fe, mansedumbre. Es darle lugar a Dios que siga operando en nosotros. Dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que la obra que Dios comenzó en nosotros, por su Espíritu, sigue trabajando en nuestra vida. Qué importante que seamos flexibles, sensibles, para que Dios siga trabajando, llevando a cabo su plan perfecto en cada una de nuestras vidas. Es el poder de Dios en nosotros. Por lo tanto, yo no tengo que pedir que me dé paciencia o que me dé fe, sino que yo debo permitir que Dios fluya, se manifieste en mí. Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba diciendo del Espíritu que iba a estar en nosotros. Por eso contamos con todo el recurso de Dios para vivir en esta dimensión espiritual de la fe en Cristo Jesús. Pero ¿cómo se manifiesta entonces el fruto del Espíritu en la vida del cristiano? Cuando Dios controla todo nuestro ser. Cuando Dios es el Señor. Dios lo tiene todo el control. Por lo tanto, y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Porque todo está bajo el control soberano de Dios. Nada de lo que ocurre aún en el universo, en el mundo, está bajo el control, está fuera del control de Dios. Dios permite todos los acontecimientos que están ocurriendo en todo el mundo porque tienen que cumplirse las profecías bíblicas. Y todo se va según lo que está escrito en las Escrituras, la palabra de Dios. Por eso estamos cerca de este evento maravilloso que va a ocurrir en cualquier momento. Miles lamentablemente se quedarán. Pero qué bueno, aquellos que tienen fe y esperanza y aman a Jesús y amamos su venida, vamos a estar con Él por toda la eternidad. La Biblia dice que, fíjense, se manifiesta aún en las crisis de la vida, en las circunstancias difíciles que podemos estar pasando. El fruto del Espíritu se manifiesta aún en esas circunstancias. Paz puedo tener en medio de la tormenta. Paz puedo tener en medio de la tormenta. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardar vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense, cuando a través de las circunstancias, de las preocupaciones, que uno se afana, se preocupa, y a veces nuestra mente está buscando la solución, la salida por nuestro propio medio. Estamos preocupados. Por eso la Biblia dice, ¿qué hacer ante estas circunstancias? Entregar todo delante del Señor. Entregar tu preocupación, tu aflicción. Para que Dios se haga cargo, para que Dios tome el control, para que Dios, la paz de Dios. ¿Qué significa la paz de Dios? Que es el fruto del Espíritu. Es el control de Dios que tienes sobre tu vida, que pueda descansar aún en medio de la adversidad. Dice, bienaventurado el hombre que tú corriges y en tu ley lo instruye, para hacerlo descansar en los días de aflicción. Aún en los días de aflicción,
uno puede tener paz en las dificultades si uno deja su carga al Señor y Dios se manifiesta. El fruto de Dios se manifiesta en nosotros. Paz en medio de la tormenta. Santiago capítulo 1 verso 2 decía el apóstol, dice bienaventurado cuando halléis en diversas pruebas. Dice que tengamos sumo gozo. Fíjense, uno dice, ¿cómo es posible que en la adversidad, en la circunstancia, uno puede pedir que va a tener sumo gozo? Pero fíjense, ¿por qué dice que debemos tener sumo gozo cuando os halléis en diversas circunstancias? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Uno dice, como sumo gozo, ¿cómo es posible que en la adversidad, en las pruebas, uno pueda tener sumo gozo? Dice, hermanos míos, dice, que fíjense que parece una contradicción, pero esto es una realidad, porque no depende de mi recurso, o de mi experiencia, sino del poder de Dios que opera en nosotros. Sabiendo que aún la finalidad de la prueba es la perfección, la estabilidad, el crecimiento espiritual en la vida cristiana. O sea que yo puedo tener, fíjese, el fruto del Espíritu, paz, gozo, se puede manifestar en las dificultades de la vida cuando Dios controla nuestra vida. Y a Dios permite a veces circunstancias para que Él tome el control. Necesitamos por eso saber que Él es el que gobierna, Él es el Rey, Él es el Señor. Lo importante es que Él sea el Señor de mi vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Si Cristo vive en mí, no importa las circunstancias de la vida. La vida de Cristo se manifestará. Y tendré paz, tendré gozo, porque es su carácter, es su naturaleza. Porque Dios está operando en nosotros. Fíjense qué maravilla, la maravillosa palabra de Dios. Por ejemplo, es una decisión, uno decide vivir en esa dimensión espiritual, uno decide, por eso uno decide acercarse al Señor cada día, buscar al Señor. Dice la palabra de Dios, la palabra de Dios dice sí, digo, pues andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, o sea, andad en el Espíritu. Es una decisión, uno decide vivir en el Espíritu. Que vivir en el Espíritu significa que tener vida en el Espíritu y debes andar en el Espíritu. Eso significa ser, como dice Romanos capítulo 8, verso 14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, que andamos en el Espíritu. Es una decisión. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo cada día decido que Dios me guíe, que sea guiado por su Espíritu. Y quiero decirte que es verdad, Dios te guía y puedes vivir a pesar de las circunstancias, saber que todo está bajo el control de Dios y que todo lo que Dios permite en tu vida está en su plan perfecto desde la eternidad. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Está hablando de mi relación con Dios. Cuando estamos en esa armonía con Dios, en esa intimidad con Dios, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de esa intimidad con Dios, de que estás con Dios, de que debes estar con Él. El Señor Jesús inclusive estaba con el Padre muy de mañana, temprano, iba a lugares desiertos y estaba con el Padre. Necesitamos estar con Dios todos los días para recibir de Dios. Y tienes paz en tu corazón, tienes gozo, amor.
porque es su naturaleza, porque es su carácter, es porque estás en Él. Es la obra, es su obra en nosotros. ¡Qué maravilla! El Salmo 16:11 dice que su presencia y plenitud de gozo, delicia a su diestra para siempre. Cuando estás en la presencia de Dios, cuando buscas a Dios, tiene paz, tiene gozo, hay plenitud de gozo. El Salmo 43, del verso 3 dice: envía tu luz y tu verdad me guiará y me conducirá a tu santo monte y a tu morada, y entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré, oh Dios, con arco. Te alabaré. El Dios de mi alegría y de mi gozo es el Señor. Porque estás en comunión con Él, porque estás en contacto con Él. Y esto se manifiesta. El fruto es la relación con Dios. O sea, los tres primeros que habla de gozo, amor y paz, está hablando de esa relación con Dios. Paz y amor y gozo. Está hablando de tu buena relación con Dios y que ese fruto se manifiesta en tu vida. Las demás lo van a notar, lo van a ver. Es una realidad. Pero también los otros tres dice paciencia, benignidad, bondad. Está hablando también cuando hay una buena relación con Dios, también hay una buena relación entre los hermanos. En las relaciones interpersonales hay una buena relación. Dignidad, bondad. Significa la gentileza, la hospitalidad y la bondad de ayudar a aquellos que lo necesitan, que de verdad lo necesitan. Paciencia, o sea, debemos tener paciencia los unos. Esto se da, es natural por el fruto del Espíritu que está en nosotros, porque el Espíritu se manifiesta en nosotros. Y es el fruto del Espíritu, no es el fruto de mi naturaleza carnal, sino es la naturaleza de Dios, el carácter de Jesucristo, que se manifiesta en cada cristiano. Que está hablando también fidelidad, fe, templanza, dominio propio. Está hablando del carácter. Esto está hablando de que Dios está operando en tu vida y que el fruto se está manifestando en tu vida. A veces nos sorprendemos cuando pasamos una circunstancia difícil y no sabemos, pero hay una paz que inunda. Hay personas que están enfermas, por ejemplo, y algunos quieren llevar consuelo y sale consolado porque son cristianos que están en comunión con Dios, y aún en esas circunstancias. Es el fruto del Espíritu. Por eso, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Permite que Dios se siga obrando en tu vida. Que Dios sea el Señor. Que busques al Señor cada día. Y yo oro para que Dios siga trabajando en mí. Amén. Entonces no podemos nosotros pedir que Dios me dé paz, fe, paciencia, porque eso está en nosotros. Lo importante es dejar que Dios se manifieste en tu vida, que Él tome el control de tu vida. ¿Sí? Y que puedo tener, aún en la adversidad, puedo tener paz en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Cuando yo entrego al Señor mis cargas, sé que Él cuida de mí, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Y el fruto del Espíritu es, por eso, esa relación con Dios, que lamentablemente hay una carencia en este tiempo, de la búsqueda de la presencia de Dios, de estar en comunión con Dios, de estar en esa intimidad con Dios. Más en este tiempo necesitamos volver a Dios de todo corazón, porque estamos viviendo tiempos increíbles y las cosas que ocurrirán será terrorífico. Hay aquellos que se queden. Por eso, corre al Señor. Ven al Señor cuanto antes.
porque es tiempo de volver de verdad y buscarle de todo corazón. Oremos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por